Ay, me encanta hacer estas críticas sin ser tan fan de una serie porque así no me siento tan mal. Hola crononautas, ¿cómo están? Yo soy Dashun y el día de hoy, como ya vieron en el título del video, vamos a hablar de el doblaje de Sailor Moon Crystal. Y yo sé que muchos están preguntando por qué demonios estoy hablando de Sailor Moon en este canal que se supone que es solamente de Power Rangers y de Super Sentai. Pues justamente por eso, porque para los que no sepan, Sailor Moon es una especie de Sentai. Yo sé, es muy raro, pero les voy a explicar. Para empezar, la palabra Sentai significa escuadrón de ataque o simplemente escuadrón para abreviar, así que Sailor Moon cumple con esa traducción, porque es un grupo de 5 heroínas que luchan contra el mal. Y si esto no los convenció, pues déjenme decirles que el manga de Sailor Moon fue creado pensado en hacer un Sentai con el que las chicas se pudieran identificar y para darles empoderamiento femenino. Así que básicamente toda la historia de Sailor Moon está estructurada de acuerdo a los lineamientos de un Super Sentai. Esto se puede ver más claro en la serie de los 90s, que tenía más episodios y en cada uno de esos episodios los malvados mandaban minions para atacar a la Sailor hasta que después llegaban los generales, básicamente justo como el monstruo de la semana que sale en los Sentai. Y el manga es un poco más parecido, pero como es demasiado corto, pues estos minions casi nunca llegaban a aparecer y si los mandaban no eran tan relevantes como en el anime de los 90s. Sin embargo, los generales hacían las veces de minions porque ellos iban apareciendo uno por uno en los números y en ese número en específico casi siempre terminaban derrotados hasta que llegaba el villano principal. Además, tanto en Sailor Moon como en el Super Sentai tenemos un héroe principal que es como el líder de todo el grupo y al que le tocan casi siempre los power-ups. En el Sentai pues casi siempre son los Senshi rojos y en el caso de Sailor Moon pues claramente todos los poderes más geniales y las transformaciones se las lleva Sailor Moon, que sería como el Sentai rojo, aunque la roja sea Max. Ah, sí, se me olvidaba, pero antes de empezar con el video, les tengo que agradecer que ya llegamos a los 3000 suscriptores. No lo celebramos porque pues tenía varios problemitas estos meses, de hecho tuve un parón en el canal por esos mismos problemas, pero estoy planeando en hacer un preguntas y respuestas o un algo así para que nos conozcamos más. No sé si les agrade la idea por los 3000 suscriptores, que de hecho les agradezco mucho que esa cifra haya llegado aunque yo no hubiera subido videos y hoy en día aún sigue creciendo. Entonces muchísimas gracias a todos los que han seguido en este canal a pesar de este parón que hubo, que espero que ya no haya. Pero bueno, ahora sí comenzamos con esta crítica al doblaje de Sailor Moon Crystal, que al principio solamente iba a ser una opinión porque en verdad yo no quería criticar este doblaje porque quiero que el doblaje latino siga creciendo. Sin embargo, en estos últimos episodios me he dado cuenta que tienen algunas incongruencias en cuanto a traducciones y adaptaciones y no las podía dejar atrás. De hecho, casi que agradezco no haber grabado este video al principio cuando comencé a ver el primer episodio de la serie en doblaje latino, porque así me pude dar cuenta de cómo está más o menos este doblaje. Ahora les voy a dar otra explicación para los que no sepan muy bien qué está pasando con el doblaje de Sailor Moon Crystal ni de qué es Sailor Moon Crystal. Bueno, pues Sailor Moon Crystal básicamente es una serie que se estrenó creo que en 2013, 2014 por ahí, creo que a finales de 2013 en Japón para conmemorar el 20 aniversario de la salida del manga de Sailor Moon en ese país. Y pues este anime es básicamente un remake o más bien un reboot de la franquicia, o sea, no tiene nada que ver con el anime de los 90s. Comienzan a contar la historia desde cero y esta está mucho más apegada al manga, no es 100% fiel a él, sin embargo sí va así casi acto por acto, o más bien capítulo del manga por capítulo de anime, aparte de que es un poco más serio y no es tan comic relief como el anime de los 90s. Les quiero decir que yo antes no era fan de Sailor Moon, de hecho la serie de los 90s jamás la vi, lo único que recuerdo de esa serie es haber visto un báculo lunar cuando yo tenía como 5 o 6 años en televisión, pero no me acordaba ni de qué serie era ni nada, simplemente me acordaba del báculo. Y cuando tuve la oportunidad de ver Sailor Moon de los 90s ya de más grande, cuando tenía internet y así, no sé por qué no me dieron ganas, creo que porque me saturé de Sakura Card Captor, porque me vi como toda la serie en un fin de semana, entonces ver otra serie parecida no me llamaba mucho la atención, aparte creo que son 200 capítulos y pues no, de hecho ahora lo estoy pensando y no me dan ganas de verla solo por eso. Así que yo empecé a seguir a Sailor Moon a partir de Sailor Moon Crystal. Y de hecho, ahorita ya acabé los tomos que siguen del manga, de la historia,
porque no pude aguantarme a esperar a que saquen la película a ver hasta cuándo. Así que ya leí Dreams y Stars también. Pero bueno, volviendo al tema del doblaje latino, todo esto comenzó cuando TV Azteca anunció creo que en marzo en su Twitter, que iban a comenzar grabaciones de este doblaje de Sailor Moon Crystal para transmitirlo en TV Azteca, más específicamente en Azteca 7, que es un canal de aquí de México. Y todo estaba muy bien, todos estaban felices de que iban a hacer doblaje de Sailor Moon Crystal, bla bla bla. Pero los problemas comenzaron cuando se anunció que se iban a respetar los nombres en japonés. O bueno, que estaban en decisiones si los iban a respetar o no, porque aquí en Latinoamérica no sé por qué están demasiado apegados a los nombres de los 90s. Yo creo que porque es su infancia y la nostalgia. Sin embargo, yo no soy de esas personas. De hecho, si ahorita mismo me cambiaran, yo que sé, el nombre de Ash Ketchum en Pokémon por el de Satoshi, a mí me daría completamente igual, y eso que es una serie que sí sigo casi desde que tengo memoria. Pero bueno, a la gente le da mucha nostalgia a eso. Así que la directora del doblaje, que es Cristina Hernández, que la amo, es como mi ídola máxima. Cristina, si algún día llegas a ver esto, quiero decirte que en verdad te admiro demasiado. Pero bueno, como ella estaba dirigiendo el doblaje, publicó en su cuenta de Twitter esto, y como las opiniones de los fans estaban muy divididas, ella decidió hacer una encuesta en Instagram para que los fans votaran si querían que se quedaran los nombres en japonés o si preferían los latinos. Y debo decir que ganaron los del japonés por un 1%, creo que quedamos 51% japonés, 49% nombres latinos estadounidenses. Y la verdad yo no creía que los iban a dejar, porque ella dijo que debía haber un porcentaje demasiado alto de personas que quisieran el cambio para que el cliente, que es el que manda hacer el doblaje y el que decide los nombres, pues la dejara hacer esos cambios. Sin embargo, creo que tiempo después, Naoko Takeuchi, que es la creadora de Sailor Moon, dijo que ella quería que se respetaran los nombres originales en todos los doblajes del mundo. Y esto lo digo así porque hay gente que todavía se queja de que por qué, si nosotros somos México y no tenemos por qué seguir las reglas de todo el mundo y que no sé qué. Pero por favor, hasta obligó que en el doblaje de Viz Media se utilizaran los nombres originales en el doblaje inglés. Así que ¿por qué México tendría que ser diferente y usar los nombres en inglés? Al final, tanto esa encuesta como la orden de Takeuchi como que se juntaron, quedaron los nombres en japonés. A mí la verdad no me molestó para nada, pero entiendo a la gente que sí le molestó, pero pues ya era una decisión tomada. Y pues ya como que la gente lo fue aceptando. Ahora, lo segundo que también causó un poquito de problemas eran las voces de los personajes. Recordemos que hace 20 años pues ya había un doblaje latino de Sailor Moon con sus voces y la gente las recuerda por eso. Sin embargo, pues ya pasaron 20 años, entonces a mí la verdad no me importaba si cambiaban las voces por unas nuevas o si las dejaban. Sin embargo, si las dejaban, que fue lo que pasó, me daba un poco de miedo que ya no hicieran los mismos tonos o que no les saliera igual. Y no porque no confíe en las actrices ni en los actores, sino porque simplemente ya pasaron 20 años. Y 20 años pues ya es un tiempo bastante considerable y las voces pueden haber cambiado. Pero pues confirmaron que las voces seguirían siendo las voces que les pusieron los personajes en los años 90, o al menos Cristina Hernández intentó que la mayoría de las voces que habían hecho el doblaje latino en los 90 regresaran a este doblaje en 2018. Entonces pues ya todo estaba decidido, lo único que faltaba era que se estrenara la serie, y a pocos días de su estreno, Cinemex anunció que iban a proyectar los primeros capítulos y publicaron un promocional en el que ya se confirmaba 100% que el cambio a los nombres originales, o al menos los términos originales, iban a ser los japoneses. Pues en ese tráiler, Usagi o Serena decía que ella era una Sailor Guardian. ¡Soy una Sailor Guardian! Sí, Sailor Guardian, así se le llamó en Latinoamérica. Yo también me saqué de onda. Sé que esa es la traducción que Naoko Takeuchi le quiso dar. Sin embargo, me hubiera gustado que las llamaran Guardianas Sailor. Pero bueno, al menos ya no es Sailor Scout, que no tenía nada que ver. Y en ese mismo tráiler había un diálogo que tenía la terminología que se usaba en los años 90. Así que yo me espanté muchísimo porque dije, bueno, entonces ¿sí van a respetar los nombres japoneses o los van a dejar en latino? La verdad es que en ese punto ya sí me molestó mucho, porque ya habíamos decidido algo y luego que lo cambiaron repentinamente sin avisar. ¿Qué onda con eso? Y aquí tengo que acotar que la voz de Usagi, que es Patty Acevedo, en el tráiler sonaba bastante forzada y demasiado chillona para lo que era este nuevo personaje.
Entonces sí como que me saqué de onda y dije, uy, mala decisión traer a los viejos actores. Sin embargo, pues era un simple tráiler. Entonces para eso yo ya tenía comprados mis boletos en Cinemex para ir a ver la función al cine. Y ya estaba muy temeroso de que se hubieran quedado la terminología en latino. Lo bueno es que al cine llegué como 5 minutos tarde. Entonces estaba empezando el opening. Y yo también ya iba con la mentalidad de aprenderme un opening nuevo en latino. ¿Y qué creen que pasó? Exacto, que dejaron el opening japonés tal cual, solamente le pusieron subtítulos, lo cual amé demasiado. Estaba preparado para cantarla en japonés aunque estuviera en latino y de repente me lanzan la versión en japonés, entonces ahí me tienen cantando en la sala de cine. A mí no me importa que me vean en la sala de cine, si yo me sé alguna canción yo la canto y no me interesa lo que piensen los demás. Me la pones en japonés, la voy a cantar. Sé que mucha gente se molestó por esto. Yo solo quería escuchar una versión latina, porque ya saben que a mí me gusta aprenderme versiones de una sola canción en diferentes idiomas. Aún no se sabe bien la razón de por qué no doblaron esta canción a latino oficialmente. Una teoría dice que fue por las críticas que recibieron los openings de Dragon Ball Super y el de Captain Tsubasa, así que no decidieron arriesgarse. Y la segunda, que yo veo más viable, es que las Momoiro Clover Sea, que son las intérpretes japonesas, no quisieron vender los derechos de su canción para que fuera doblada a ningún idioma. Sin embargo, yo he visto la serie en italiano y en Italia sí tienen una versión del opening en italiano. Muy mala, por cierto, pero pues la tienen. Así que yo creo que más bien lo que pasó aquí fue que Azteca 7 no quiso pagar los derechos para que la canción fuera doblada a latino. La otra opción sería que el doblaje latino se basara no en el doblaje japonés, sino en el inglés que hizo Viz Media, pues en ese doblaje tampoco tienen una versión en inglés del opening. Y pues sí, básicamente así quedó el opening en japonés y así lo están transmitiendo en televisión abierta. El ending no lo transmiten, sin embargo en Cinemex sí lo transmitieron y también lo dejaron en japonés. Pero bueno, también cuando estaba en el cine me di cuenta que ya habían grabado los primeros episodios con los nombres en inglés y los obligaron a cambiarlos al japonés. ¿Que por qué lo digo? Pues por esta escena. Justo al final del capítulo 2, en el capítulo de Sailor Mercury, Ami le dice Serena a la que se supone que ahora es Usagi. Entonces todos los fanáticos se volvieron como locos de que a lo mejor la van a volver a cambiar y que no sé qué, pero no, tranquilos, los nombres en original se quedan. Y bueno, pues esto fue más o menos el pre. Ahora vamos a hablar de cada una de las voces. Como ya les dije, comenzamos con la de Sailor Moon, que es de Patti Acevedo, que ya la hacía en los años 90. Y como les digo, al principio, tanto de los trailers como de la serie, en los primeros 2 episodios, sí sonaba muy chillona. Creo yo que quiso recuperar a la Usagi, o bueno, a la Serena que hizo en los años 90, con todo y su personalidad. Pero en esta nueva versión no quedaba tanto una voz tan chillona, entonces sí de repente no concordaba con la cara de Serena, que bueno, también en Cristal son inexpresivas, y debo aceptar que aún no me termina de convencer que la voz sea chillona, aunque en estos últimos episodios, creo que a partir del 5, del 6 ya empezó como que a agarrarle esta nueva personalidad al personaje. Sin embargo, sigue con esa voz chillona y a mí no me termina de hacer clic. Y creo que es más que nada porque acabo de ver los primeros capítulos con doblaje italiano y ahí la voz de todos los personajes es un poco más grave. Y yo sé que no son exactas las voces al japonés, sin embargo, en el caso de la voz de Usagi en italiano, sí me gusta muchísimo. De hecho, si puedo les voy a poner un clip para que lo escuchen. Y pues bueno, en la voz de Patti Acevedo entiendo que ya hace 20 años que hizo a Serena, entonces pues ya no le sale igual. Igual ya me acostumbré a la voz en latino, pero sí me hubiera gustado que le hubiera dado un tono más grave. Ahora, con la voz de Darien también tengo un problema bastante grande y creo que eso estaba ya desde el doblaje de los 90s, no sé. Pero he escuchado gente que se queja demasiado porque Darien suena como a un adulto de 40 años y la verdad es que si es así, perdón por decirlo, pero es así. Se escucha demasiado mayor para la edad que tiene. Cuando cumplí 6 años, perdí a mis padres en un terrible accidente de auto. De hecho, me voy a volver a remitir al doblaje italiano, que ahí sí suena una voz un poco más juvenil. ¡Taxito, bomba, de fumo! Y ahorita que lo escuché sí como que me choca porque ya me acostumbré a esa voz grave de señor de 40 años de Mamoru. Sí debieron darle una voz un poco más joven. Sin embargo, pues como les digo, ya me acostumbré, así que ya se me hace un poco extraño escuchar otras voces
en Mamoru que no sean de señor de 40 años. Ahora vamos con las voces de la Sailor, que bueno, ya me voy a ir un poco más rápido. La Sailor Mercury sí sigue parecida a la voz de los 90s, sin embargo, parece más la voz de Bellota, incluso la voz de Akane de Ranma y medio, que es la misma actriz de doblaje. ¿Esa fui yo? Pero sí creo que la voz de Ami en los 90s era también un poco más seria. No sé qué les pasa ahorita que todo lo quieren hacer súper agudo. Y les digo, no es una diferencia garrafal, pero bueno, ya como que ya se niveló y ya no es tan chillona, entonces muy bien por eso. Ahora seguimos con la voz de Marte, que también sigue siendo la misma actriz de doblaje de los 90s, y con ella también tuve un gran problema, no con su voz, creo que el tono que le da grave es el que necesita Bravo, por fin alguien que le da tono grave a su personaje. Nací con poderes especiales porque me convertiría en una Sailor Guardian. Rey, en verdad, en esta versión de Cristal lo necesita porque es muchísimo más seria, no tiene nada que ver con la Rey de los 90s, que se la pasaba peleando con Usagi, con Serena. Y los fans sí se quejaban un poquito de eso, pero la verdad es que en sus diálogos hablados para mí no había problema. Sin embargo, cuando hacía su grito de transformación, pues sí me causaba un poquito de conflicto, porque parecía más un grito de villana. ¡Por el poder de Marte! ¡Transformación! Sin embargo, y ahorita que estamos en el arco 2, ya el poder estelar de Marte ya lo grita un poquito más agudo, o digamos más juvenil, entonces ya no suena tan a villana, aunque creo también que parte de la culpa la tiene la mezcla que le hicieron en el doblaje, porque sí suena como que con un efecto muy de eco, y en esta temporada como que ya le bajaron. No sé por qué a ella solamente le pusieron ese efecto, creo que las demás no lo tienen muy sutil. Luego seguimos con la voz de Júpiter, que esta voz es nueva, porque lamentablemente la actriz que la hacía pues falleció, y creo que es de las que más me gusta. O sea, al principio sí concordaba con los fans de que sonaba un poquito al doblaje de ahorita, que no es tan de alta calidad y no le echan tantas ganitas. Pero ya conforme fue avanzando, la verdad es que creo que me encanta cuando grita, cuando todo. ¡No lastimarás a una chica que cree en el amor! ¡Huracán de flores! Y por último, la voz de Venus, que esta sí me sorprendió, creo que sorprendió a todos los fans en el universo. Es la misma actriz de doblaje de los 90s, pero se sigue escuchando igualita, o sea... ¡Este es el acto del amor! ¡Es hora de que reacciones! Neta, pones un episodio de los 90s y un episodio de Crystal y no hay diferencia, parece que no pasaron 20 años por esa mujer. La verdad yo no sé cómo hace esa voz, pero no sé, muchas felicidades, no sé, es como wow. Entonces sí, la voz de Venus, sí, no le tengo nada que criticar. A los villanos la verdad es que no les tengo como que una crítica en específico, porque solamente aparecen como por 13 episodios, entonces no duran como que toda la serie. Y ahora sí vamos a pasar a la crítica de este doblaje. ¿Se acuerdan que les dije que esto iba a ser una opinión pero terminó siendo crítica? Bueno, pues es básicamente porque en los últimos episodios he notado que en el trabajo de adaptación y de traducción de los guiones del japonés, no sé si se adapte la serie del inglés o del japonés, supongo que del japonés porque están tomando los términos como el ataque de Mars, el Akurio Daisak, que es en japonés. Pero he visto algunas comparaciones de doblaje y suena más a que lo están tomando del inglés, pero no lo sé. Y en este caso, como ya les dije, el trabajo de adaptación sí deja mucho que desear. Lo siento de verdad, porque es un doblaje que yo quería ver y que lo quería defender en verdad, pero es que no me están dejando otra. ¿Y por qué lo digo? Esto se nota mucho en el nombre de los ataques, porque los están cambiando casi cada episodio. Se nota más en los ataques que usa Usagi y más en los que ganó después de pelear contra la reina Beryl, que al principio lo tradujeron como por el poder del halo de la princesa de la luna. Y la verdad a mí me sonaba bastante forzado. Yo sé que es como que la traducción literal así del término, pero ese de la princesa de la luna se me hacía muy forzado y demasiado largo. Luego en siguientes episodios lo cambiaron, y digo, agradezco que lo hayan cambiado porque yo sí pedía el cambio. Sin embargo, sí se nota muchísimo el cambio, y más si ves la serie así como de corridito, porque un capítulo lo dice de una manera y al segundo lo dice de esta otra. Y me gusta más que diga de la princesa lunar,
que de la princesa de la luna. Sin embargo, unos 2 episodios después de que lo cambiaron, lo volvieron a cambiar y ahora dice esto. Así es, o sea, what the fuck, ¿quién demonios es la princesa Luna? O sea, ¿acaso es la forma humana de Luna? No. Sí, esta última traducción no me gustó para nada porque no hay princesa Luna, es princesa de la luna o princesa lunar. Y pues con este llevan 3 cambios. También en los otros ataques de las otras Sailor han habido cambios, sin embargo estos son menores, excepto en el de Venus, que en su primera aparición dijo Venus cadena de amor. Y después lo cambiaron ya como debería de decirlo, cadena de amor de Venus, que también es un cambio como que se resiente. Otros 2 ataques pues son el de Sailor Mercury y Sailor Júpiter, que Sailor Mercury, que al principio decía neblina de mercurio estalla, y en un capítulo lo cambiaron a estalla neblina de mercurio, aunque creo que eso lo cambiaron para que quedara en labiales, y no se nota tanto el cambio porque por lo menos yo entiendo que fue para que quedara con lo que decía el personaje. Igual con Júpiter, primero creo que decía resuena relámpago de mercurio y luego decía trueno o relámpago de mercurio resuena, o sea que les cambiaron la última frase a Mercury del final al principio, pero solo en un capítulo, y a Júpiter también del principio al final en un capítulo, entonces pues X. Y ahora tenemos el ataque de Mamoru, que lo dejaron tal cual, que es Tuxedo Mask Dark Smoking Bomba. Me hubiera gustado que lo hubieran traducido al español, o que le hubieran puesto Bomber como en inglés, o incluso como en italiano. Yo sé que me remito mucho al italiano, pero en verdad es que me gusta mucho ese doblaje. De hecho les voy a poner como lo dice aquí en italiano. ¡Tuxedo Bomba de fumo! Y la verdad me gusta no porque esté bien traducido, sino porque creo que es como un guiño a lo que hacían en los 90s. Bomba de fumo, que significa bomba de humo. ¿Y qué hace una bomba de humo? Pues distraer. ¿Y qué hacía Mamoru o Darien en los 90s? Pues aventar su rosita para que se distrajeran los villanos. Entonces me parece como un guiño bastante gracioso. Y me hubiera gustado que lo tradujeran así en latino. Aunque bueno, de eso no me quejo tanto porque supongo que en unos 2 o 3 capítulos, a como están trabajando las adaptaciones, el ataque de Mamoru va a volver a cambiar. Espero que no. Ya la gota que derramó el vaso y por lo que decidí hacer este video es lo que pasó en los capítulos de la semana pasada, en donde nos presentan a Setsuna, a Sailor Pluto por fin. Sin embargo, adivinen qué, le dejaron el Sailor Plut. Sailor Plut. Sí, así como se decía en los 90s, no le dicen Sailor Pluto. La verdad yo no entiendo por qué. Sé que en los 90s hubo como una discusión con Disney porque era como que con derechos de copyright por su personaje el perro Pluto para que las personas no se confundieran y bla bla bla. Entonces le dejaron Plut en el doblaje inglés. Sin embargo, ahora con estos cambios que hizo Naoko Takeuchi y también en el doblaje de Viz Media, hasta en inglés le llaman Sailor Pluto. I am Sailor Pluto, guardian of the underworld. Ahí está, le dicen Sailor Pluto. Entonces no entiendo por qué si en inglés le dicen Sailor Pluto, en español latino no pueda ser Sailor Pluto y siga siendo Sailor Plut, que ya ni siquiera se utiliza en el doblaje en inglés. Si se supone que me está respetando los nombres originales de tanto ataques como de nombres como de terminologías, ¿por qué a Sailor Pluto no le dices Sailor Pluto? Supongo yo que ya con el doblaje en inglés no queda duda de que todo el mundo está usando Sailor Pluto. De hecho, les voy a volver a poner un clip de el doblaje italiano. Sono la guardiana, sono Sailor Pluto. Ahí también le dicen Sailor Pluto, sin embargo esto no lo tomo de referencia porque a lo mejor Italia es como que despegado del doblaje en inglés y no tiene tantas como prohibiciones, pero creo que somos el único doblaje en el mundo que le sigue diciendo Sailor Pluto. Y si todavía tienes problemas con Disney, porque recordemos que el doblaje está siendo transmitido por TV Azteca, pues le hubieras puesto Sailor Plutón, tal cual se escucha en español. Yo sé que todos los nombres de la Sailor son en inglés. Sin embargo, el nombre de Venus de repente lo pronuncian en inglés, de repente lo pronuncian en español. Entonces sería algo así como con Sailor Plutón, porque Sailor Plut a mí no me suena a planeta. Obviamente sé que es un planeta porque la serie va de eso. De todas maneras, yo le seguiré diciendo Pluto. De hecho, me gustaría hacer un change.org para que lo cambien. Pero sí es como les digo, si estaban respetando los nombres originales, ¿por qué a Sailor Pluto no la respetan? Lo bueno de esto es que ya no hay censura casi en la serie, así que espero que cuando lleguen Haruka y Michiru, por favor, tengamos ese beso entre Haruka y Usagi, por favor, lo pido.
Y si me lo censuran, ahora sí me voy a quejar. Y creo que todos los fans ya ahora sí, si lo censuran, se van a quejar un montón. Entonces, pues no les conviene censurarlo a menos que quieran hacer como que polémica otra vez. Pero pues recordemos que en este tiempo también la homosexualidad es un tema de polémica. Entonces también si lo transmiten, pues también generan polémica. Y aparte transmiten la obra tal cual fue escrita. Pero bueno, eso ya se verá en el tercer arco que espero que llegue pronto, por favor. Bueno, básicamente esa es mi crítica. Espero que se tomen más en serio el trabajo de adaptación y sobre todo me duele porque la que está adaptando los ataques se supone que ya trabajó en el manga, en la traducción del manga de Sailor Moon. Y además ella es gran fanática de Sailor Moon, entonces me extraña que traduzca unos términos y luego los cambie por otros y así. Espero que les haya gustado y espero que les haya gustado también que hable de otras series que no sean Power Rangers o Super Sentai, aunque tenga que ver con eso. Ya saben que si es así pueden darme un like, suscríbanse al canal si todavía no están suscritos y si ya se suscribieron por favor denle click a la campanita para que les avise cuando yo suba nuevos videos. Recuerden que mis redes sociales están aquí abajo en la descripción y déjenme sus críticas, comentarios, opiniones, todo en la parte de abajo en los comentarios. Yo siempre intento leer y responderles a todos. Yo soy Dashman y nosotros nos conectamos en un próximo video.